I mean, it doesn't really matter. You cut the pizza in 6 or 8 slices. Es decir, en realidad no importa si cortas la pizza en 6 o 8 piezas. If you eat them all up, si te las comes todas, you're gonna eat the same because it's still the same pizza. Vas a comer lo mismo porque sigue siendo la misma pizza. Ah, the 20 dropped into me already. Ah, ya me cayó el 20. What on earth are you talking about now? ¿Y ahora de qué rayos estás hablando? What is what you don't get? ¿Qué es lo que no entiendes? What on earth was she talking about? ¿De qué rayos estaba hablando ella? Well, she was using a Mexican idiom. Ella estaba usando un modismo mexicano. Caernos el 20, caerle a uno el 20. Weird, ¿no? Está raro, ¿no? I'm gonna explain it to you. Te lo voy a explicar. This comes from a time when we didn't have cell phones. Esto viene de un tiempo en que no teníamos teléfonos celulares. Back in the day, en ese tiempo, we had phones on the corners where we can call somebody, public phones. En ese tiempo teníamos teléfonos públicos en las esquinas de donde podíamos llamar a alguien, obviously to a house, no, obviamente a una casa. And in those kind of phones, you needed to dial like this. En ese tipo de teléfonos necesitabas marcar así. Then you need to drop a coin. Después tenías que poner una moneda. Back in the day, en ese tiempo, there were some little coins, small coins like this. Había unas moneditas así de pequeñitas. They were 20 cents of a peso. Eran de 20 centavos de un peso. So, you dial the number, you drop the coin, and then you needed to wait. Marcabas el número, ponías la monedita y luego tenías que esperar. Tenías que esperar. The phone was just like this. El teléfono se quedaba como así. You needed to wait. And then when you finally heard the coin drop, cuando finalmente escuchabas a la monedita caer, you had a line. Tenías línea. And you were being connected. Y estaba siendo conectado. So it's like the phone didn't understand and finally, es como que el teléfono no entendía y de repente como que, So when you don't understand something, cuando no entiendes algo, and finally you get it, y cuando finalmente lo entiendes, we say, ya me cayó el 20. It's like, I get it. Es como, ya lo entendí. Okay? It's just that. So, well, my name is Sara from Merlin One Mind. Soy Sara de Merlin One Mind. Follow us for más and check the channel if you are learning Spanish or English because we're going to help you.